Muy buenas tardes, bienvenidos al curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Aquí estamos un día más para seguir con nuestras clases y para poder seguir aprendiendo y creciendo en el maravilloso conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. Os doy la bienvenida a todos, quiero daros las gracias por estar ahí y obviamente lo primero es disculparme por llegar tarde. Sé que muchos estáis siempre ahí esperando y atentos y con la libreta y el bolígrafo y la Biblia. Así que bueno, ya estamos aquí. Gracias por vuestra paciencia. Y comenzamos. Comenzamos la clase número 47. Así que os invito a que si queréis podáis compartir este vídeo con otras personas para que puedan también conectarse y para que puedan disfrutar de la enseñanza de hoy. Sed todos muy bienvenidos. Gracias por estar ahí y como digo, aquí comienza el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras, clase número 47. Y lo que vamos a hacer hoy es seguir hablando acerca de la ley. Lo que estuvimos viendo un poquito en la clase anterior es lo que vamos a seguir viendo para que nos sigan quedando claros algunos conceptos. La idea no es alargar mucho este tema, pero sí dejar claros algunos conceptos y que cada vez nosotros podamos entender mejor todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos haciendo y sobre todo entender mejor la importancia de no mezclar pactos y de no mezclar la gracia con la ley. Ahora, primera pregunta que respondemos en la clase de hoy. Permitidme que voy colocando todo por aquí. Primera pregunta que respondemos en la clase de hoy. Específicamente, cuando hablas acerca de ley, ¿a qué te estás refiriendo, Kenneth? ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres cuando estás hablando acerca de la ley? ¿Hablamos de los 10 mandamientos? ¿Hablamos de la ley mosaica en su totalidad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hoy en día, en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, en el tiempo en el que por la gracia de Dios estamos nosotros disfrutando, cuando hablamos de ley, nos estamos refiriendo a todo aquello, ya sean los 10 mandamientos, ya sea el resto de la ley mosaica, que como dijimos son 613 mandamientos, ya sean cualquier tipo de celebración de fiestas judías, ya sean cualquier tipo de acción que viene de la tradición judía o incluso hoy en día cualquier tipo de regla o de norma o de acto que debamos hacer para tratar de ganarnos o merecernos algo de parte de Dios o para tratar de ganarnos o merecernos el favor de Dios o para tratar de hacer que Dios haga algo por nosotros, eso es ley. A eso me estoy refiriendo. Es decir, cuando hablo de ley me refiero a todo aquello que se habla, que intenta añadir algo a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, si nos vamos a los tiempos bíblicos y a la época en la que el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe sus cartas, si él habla de ley, ¿de qué está hablando? Obviamente está hablando acerca de la ley mosaica. ¿Sí? Pero hoy podemos añadirle muchas más cosas porque una de las cosas que hemos aprendido también es que hay cosas que son buenas, porque recordemos que la ley era buena, la ley no era mala y eso es lo que vamos a ir viendo a partir de hoy, pero hay cosas que son buenas, pero que se hacen de manera incorrecta. Y como se hacen de manera incorrecta, entonces se convierte en una obra de la ley. Por lo tanto, cuando hablamos de ley u obra de la ley, ¿a qué nos estamos refiriendo? A todo aquello que hacemos para añadirle algo a la obra completa de Jesucristo. A todo aquello que nosotros hacemos para tratar de ganarnos o merecernos algo que Dios nos ha dado por gracia. El congregarse puede convertirse en una obra de la ley. El orar puede convertirse en una obra de la ley. El ser generoso, de hecho, seamos honestos, los diezmos se han convertido en una obra de la ley en la época, no sé si decir actual, pero vamos, la iglesia, los diezmos se han convertido en una obra de la ley. El ofrendar se ha podido convertir en una obra de la ley. Y ahí podemos, el ayuno, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que el ayuno se ha convertido también en una obra de la ley. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer que Dios haga algo por medio de nuestros ayunos. O tratamos de
ganarnos u obtener algo de parte de Dios por medio de nuestros ayunos. Por lo tanto, es una obra de la ley, se convierte en una obra de la ley. La pregunta ¿es malo ayunar? ¿Es malo orar? ¿Es malo ser generoso? Nada de eso es malo. Pero es triste que se convierta en una obra de la ley porque nosotros no hemos entendido el pacto en el que estamos y no hemos entendido o estamos quitándole valor a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, que quede bien claro que cuando hablamos acerca de ley, no es porque estamos atacando los 10 mandamientos, no es porque estamos atacando la ley o atacando las fiestas judías, no se trata de eso en absoluto, no se trata de eso, se trata que debemos ser muy claros y en esto, disculpadme, pero es que en esto no hay negociación. Esto no puede haber negociación. Debemos ser muy claros que a la obra completa de Jesucristo no se le puede añadir absolutamente nada. Y ahí no se negocia. Ahí no hay nada más que hacer. Ahí no hay nada más que decir. La obra de Jesucristo es completa. La obra de nuestro Señor Jesucristo es absoluta. Es demasiado. Es demasiado. No es escaso. No, es demasiado. Quiere decir que se pagó una deuda y se pagó de sobra. Y por lo tanto yo no puedo añadirle nada. Y siempre que hablamos de ley, estamos hablando acerca de esto. Sí. Ahora, ¿alguien quiere practicar? Uno de los errores que se cometen también, ¿cuál es? Tenemos que volver a las raíces judías. ¿Quién ha dicho eso? Tenemos que volver a los orígenes. Y los orígenes es el pueblo de Israel. No, el origen de la iglesia es Jesucristo. Amén, así es. La iglesia no tiene su origen en Israel. Ahora, vuelvo a decir, si alguien quiere tratar de cumplir los 10 mandamientos, si alguien quiere tratar de cumplir la ley en su totalidad, los 613 mandamientos, obviamente hay mandamientos que son para hombres y otros que son para mujeres, por lo tanto, si alguien quiere cumplir su parte de la ley, por así decirlo, que no va a poder, eso lo tengamos todo claro, pero bueno, si alguien decide en su congregación que se celebren ciertas fiestas judías, no hay ningún tipo de problema. Si alguien decide llevar a cabo la dieta levítica, no hay ningún tipo de problema. Lo que no es correcto es pensar que Dios está en ese asunto más que en otros asuntos. Lo que no es correcto es pensar que Dios nos va a bendecir más de esa manera en base a lo que estamos haciendo. Eso es lo que no es correcto. Déjame decirte algo, Dios nunca te va a bendecir por celebrar la Pascua. Así es. Dios no te va a bendecir por celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dios no te va a bendecir por celebrar el Shabbat. Lo digo con todo el respeto del mundo, pero Dios no te va a bendecir. No está pasando nada mientras tú celebras el Shabbat. De parte de Dios hacia tu vida no está pasando absolutamente nada. No se abren los cielos ese día. Sí. No se abren los cielos el día que se celebra la fiesta de los tabernáculos. No hay un mover especial de Dios. No hay algo especial de Dios mientras estamos celebrando el Shabbat, o mientras estamos celebrando la Pascua, o mientras estamos celebrando... De hecho, y lo digo con todo el respeto, no hay un mover especial de Dios mientras se celebra Pentecostés. No lo hay. Porque todo lo que tuvo que hacer Dios lo hubo en Jesucristo. Amén. Ahora que tú me dices, no, es que yo quiero celebrar Pentecostés, me parece estupendo. Es que yo quiero recordar ese día, me parece maravilloso. Gloria a Dios por ello. Pero no pienses que hay algo especial ahí, porque no lo hay. No. Todo lo especial que buscamos está en Cristo. Así es. Y fuera de Cristo no hay nada especial ya. Es como si decimos que hay algo especial en celebrar Semana Santa. No hay nada especial en eso, ¿eh? Que alguien quiera hacerlo, o que se haga, o ya hay algo de especial en celebrar la Navidad. No hay nada de especial en eso, ¿eh? No hay nada de especial. Que se puede celebrar, pero que no pensemos que hay algo, es como que Dios va a hacer algo diferente por ser Semana Santa, o por ser el domingo de resurrección. Dios va a hacer algo diferente. No. Lo que Dios hizo, lo hizo en Cristo. Lo dejó establecido. Lo dejó hecho. Por lo tanto, nosotros, eso es lo que necesitamos entender. Y Dios no, yo no voy a estar más ungido porque estoy aprendiendo hebreo. No voy a estar más ungido. Y alguien dice, pero no pasa nada por aprender hebreo. Es que no pasa nada. Y te invito a que puedas aprender hebreo. Y seguro que vamos a disfrutar mucho más de la lectura de la Biblia cuando aprendemos hebreo, sin ningún tipo de duda, o cuando aprendemos griego, sin ningún tipo de duda. Vamos descubriendo riquezas y tesoros que no tenemos claro.
al aprender de todo esto, sin ninguna duda. ¿Sí? Pero lo que nosotros necesitamos tener claro es que no estoy más ungido o no estoy siendo más bendecido por llevar a cabo todas esas prácticas. He sido bendecido porque estoy en Cristo. Amén. Estoy ungido porque estoy en Cristo. He sido perdonado porque estoy en Cristo. He sido justificado porque estoy en Cristo. Amén. Estoy completo porque estoy en Cristo. Nada puede añadirle algo a eso. Así es. Y eso es lo que debemos tener claro. Luego, cualquier tipo de normas, cualquier tipo de cosas, incluso que se establezcan en las congregaciones, me parece estupendo, pero que no pensemos que eso está provocando algo de parte de Dios, un mover especial de Dios. Como ha habido gente, ¿no? Si quieres provocar un romper financiero, trae aquí tu economía, trae tu ofrenda y ve y recibe la unción de prosperidad que produce un romper financiero. No, eso no es. No es, eso es parafernalia, eso es charlatanería y eso es emoción, pero no es Dios. A la gente hay que enseñarle que su plenitud está en Cristo. Amén. Que el romper lo hizo Cristo, que su bendición está en Cristo, que su prosperidad está en Cristo, que su sanidad está en Cristo, que ellos están completos en Cristo. Y que Cristo más nada siempre será igual a todo, siempre será más que suficiente, que a Jesucristo no se le puede añadir nada, que la gracia tiene que ser pura, tiene que ser 100% gracia, 0% ley, nada de mezcla. Amén. Nada de mezcla. Alguien puede decir, bueno, pero un poco de ley no va mal. Sí va mal, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces no mezcla. Di no a la mezcla. Di no a la añadidura. Es Cristo, Jesucristo, su obra completa, hecha a favor del ser humano, manifestada por pura gracia. Nada más. Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos para que cada vez podamos crecer más en conocimiento y podamos tener, obviamente, más entendimiento. Cuando Pablo enseña acerca de la ley, Romanos, vamos a ir a Romanos. Cuando Pablo enseña acerca de la ley, obviamente Pablo tiene que ver con la ley mosaica, con los mandamientos, etc. Entonces, la ley no es mala. La ley la dio Dios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es mala. Romanos capítulo 7, vamos a ver aquí algunos versos, pero necesitamos entender. Y yo, me vais a disculpar y lo digo con todo el cariño y el respeto del mundo, pero todavía no entiendo a aquellos que defienden el querer vivir por la ley con uñas y dientes. Porque una de las cosas que vamos a ver, y lo veremos un poco más adelante en Gálatas, que la Biblia nos dice es que la ley no es de fe. O sea, escucha bien, ¿eh? La ley no es de fe. Y la pregunta es, ¿el justo cómo vive? En este tiempo, en este momento, ¿cómo vive el justo? Por fe. Mas el justo, por la fe, vivirá. La única forma de poder recibir todo lo que la gracia ya nos ha dado es por medio de la fe. Así es. No hay otra manera, no hay otra forma. Si la ley no es de fe, ¿cómo puedo defender yo todavía el querer vivir bajo la ley o el querer mezclar ley con gracia cuando la ley no tiene nada que ver con la fe? Y que no lo está diciendo Kenneth, que no lo dice Keila. No, que es que está escrito en las cartas que se escribieron a la iglesia. O sea, a la iglesia en Galacia, sí, pero a ti y a mí que estamos en Cristo. Así es. Porque ahí nosotros desde el primer día lo hemos dicho, vemos toda la Biblia, leemos toda la Biblia, estudiamos toda la Biblia, pero hay cartas específicas escritas a la iglesia. Y yo debería pasar tiempo ahí. Yo debería pasar tiempo estudiando y leyendo esas cartas. Y cuando hay una carta que me dice, no, que la ley no es de fe,
Y resulta que a mí me enseñan que que el justo vivirá por la fe. Yo no puedo tratar de defender el querer vivir por la ley. Claro. Yo no concibo todavía, lo siento, repito, y lo digo con respeto, y que alguien venga y nos sentamos y lo charlamos y lo discutimos sin ningún problema. ¿Por qué se sigue defendiendo la ley? ¿Por qué se sigue defendiendo el querer llevar a cabo ciertas cosas? Algunos dicen, no, pero hay cosas que Jesús dijo. Sí, hay cosas que Jesús dijo bajo la ley y que no son para esta dispensación de la gracia y que no fueron dichas para ti o para mí. Y eso necesito entenderlo. Eso necesito comprenderlo. Entonces, ¿cómo voy a querer seguir defendiendo una vida que no tiene nada que ver con la vida de fe? Claro. No tiene sentido. No. Entonces, pero repito, la ley no es mala, pero vamos a ver algo. Romanos 7. Nos encontramos prácticamente en la mitad de la carta a los romanos, en la mitad de la carta escrita a los romanos, donde hemos venido descubriendo diferentes cosas. Yo sé que muchos de vosotros la habréis leído, la habréis estudiado y hay cosas estupendas, maravillosas. Un consejo que os doy: volved a leerla si es necesario, volved a leerla. Y hay una aplicación maravillosa que un hombre de Dios en Perú ha hecho, que es Ricardo Boto, y una aplicación de Romanos expandida, un trabajo de estudio de años, que es una herramienta maravillosa y que yo os invito a que podáis comprarla, adquirirla también, porque la carta de Romanos es maravillosa, maravillosa. Y hay mucho que sacar aquí, sin ningún tipo de duda. Estamos en medio de la carta más o menos, estamos donde ya se nos ha hablado de la justificación por gracia, de la justificación por la fe en Jesús, del poder reinar en vida cuando recibimos el don de la abundancia de la gracia y el don de la justicia, etcétera, etcétera. Se nos ha hablado que hemos muerto al pecado en el capítulo 6, que debemos considerarnos muertos al pecado. Y aquí, cuando comienza el capítulo 7, se nos dice que hemos muerto a la ley. Eso es lo que se nos está diciendo, que hemos muerto a la ley, que estamos muertos a la ley. Entonces, viene hablando, y claro, como Pablo dice, bueno, hemos muerto a la ley, verso 7. Os vamos a leer el verso 6 mejor. Pero ahora estamos libres de la ley. Fíjate, porque la ley te mantiene esclavo. Esa es la realidad. Aquellos predicadores que predican ley mantienen en esclavitud a los que los oyen, aunque han sido hechos libres por Jesucristo. Entonces, si alguien me pregunta, ¿por qué predicas gracia? Porque quiero que la gente disfrute de la libertad que tienen en Cristo. Amén. Y si predicamos ley, los mantenemos esclavos, aunque son libres. Su posición real es de libertad. Lamentablemente, su caminar es de esclavitud. Sí. Porque la ley te mantiene esclavo. Y mientras sigamos hablando ley, sigamos predicando ley, sigamos enseñando ley, la gente seguirá caminando como esclavos, aunque ya han sido hechos libres. Así es. Porque cuando el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Amén. Por eso Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, permaneced en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ya somos libres. Pero debemos permanecer en esa libertad. ¿Cómo? Bajo el entendimiento de la gracia y no queriendo volver a someternos a un yugo de la ley. Porque no tiene sentido. Entonces Pablo dice, pero ahora estamos libres de la ley. He sido hecho libre de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Te suena esto? Porque Pablo habla de esto en 2 de Corintios también. Que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El régimen del Espíritu. ¿Sí? Entonces vivamos ahora bajo el régimen nuevo, el nuevo pacto del Espíritu. Y no estemos sometidos a la esclavitud de la ley. Verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Primer propósito de la ley, porque la ley tenía propósitos. Primer propósito de la ley, revelar el pecado del ser humano. Así es. Ese era el primer propósito de la ley. Bueno, digo primero por ponerle un número para los que estáis anotando. Yo sé que cuando tomamos notas a muchos nos gusta tenerlo ordenado, ¿no? Entonces, lo digo para eso, para que le pongas un número. Primer propósito de la ley, revelar, manifestar el pecado del ser humano. Porque ¿te acuerdas cuando Abraham miente? ¿Cuál fue el castigo de Dios sobre Abraham cuando él miente respecto a su esposa Sara? ¿Cómo Dios le castiga a Abraham? No hay castigo. Dice, es mi hermana y se la llevan. Y el problema es que el que se la lleva es el que recibe la amenaza de parte de Dios. No el que ha mentido. El que ha mentido está ahí. Pero el que se ha llevado sin saberlo, porque a él le han mentido, pobre hombre. Uno piensa, pobre hombre. Pero si le han mentido y Dios le dice, no la toques, no la toques. No la toques porque no es su hermana, es su esposa. Y te va a caer una buena a ti, como la toques. Y el tipo se levanta y se la devuelve y dice, pero ¿por qué me has dicho que era tu hermana, hombre? Que casi me cae un rayo. ¿Cuál fue el castigo sobre él? ¿Pero por qué? Pues no había una ley que le dijera, si mientes y no ofreces un sacrificio correspondiente, se te va a castigar esto. No había una ley de eso. ¿Sí? Cuando Caín mata a Abel, Dios protege a Caín. Es verdad que le dice, no, vete. Y dice, no, pero si me voy me matan. Y dice, no, tranquilo, yo te voy a hacer una marca que te voy a cuidar, hombre. Y te va a proteger. Pero aquí Pablo dice, si no fuera por la ley, yo no sabría lo que es el pecado. Yo no sabría que codiciar es pecado, porque la ley revela el pecado. La ley me hace ver que no soy tan bueno como yo pensaba. Que nunca jamás voy a poder llegar al estándar de Dios. Que nunca jamás voy a poder llegar al nivel de Dios respecto a santidad. Estamos hablando sin Cristo, ¿de acuerdo? Sin Cristo, nunca jamás podré llegar al nivel de Dios respecto a santidad. Y la ley me revela eso, pero no es mala. La ley no es pecado, pero sí revela mi pecado. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero esa ley que es santa, ese mandamiento que es santo, que es justo y que es bueno, no puede convertir a nadie en santo, en justo y en bueno. Así es. ¿Por qué la ley es santa? Porque viene de Dios. Claro. ¿Quién dio la ley? Dios. Dios le dio al pueblo los 613 mandamientos. Dios escribió en esas tablas de piedra los 10 mandamientos que son tan sagrados para algunos y que defienden a capa y espada. Dios lo dio. La ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno, pero no me puede hacer a mí santo. El mandamiento no me puede hacer a mí justo y no me puede hacer a mí bueno. Por eso cuando se le acerca al joven rico a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué le dice Jesús? No hay bueno sino solo uno. Porque la ley os ha revelado a todos que no hay nadie bueno aquí. Aquí no hay nadie bueno. Da igual que trates de cumplir ciertas cosas de la ley, llegará un momento en el que en algún punto vas a fallar y te vas a dar cuenta que no hay uno bueno. ¿Por qué? Porque la ley siempre te va a demandar más. Así es. Cuando tú piensas que lo estás haciendo bien, cuando pienso que, oye, llevo buen ritmo, creo que lo estoy haciendo bien, de repente viene la ley y te, ¡pum!, todavía te falta algo. Y ahí te caes, te hundes. Dices, pensaba que llevaba buen ritmo, pensaba que lo estaba haciendo bien, pero la ley sigue demandándome, porque escucha bien, la ley demanda, demanda y demanda, pero la gracia ha suplido y ha suplido. La ley siempre va a demandarte. La ley siempre va a exigirte. Y luego hablaremos, no luego, hoy no, otro día, ¿no? Pero hablaremos de los síntomas de vivir una vida bajo la ley. Y uno de los síntomas es ese exigir continuo. Cuando hay mensajes que lo único que hacen es exigirme y siempre me falta algo, perdóname, pero eso es ley.
Me están exigiendo porque la ley, repito, exige, demanda, pero la gracia ha suplido y ha suplido. Gloria a Dios. La gracia no te demanda, la gracia te da. Amén. Y te capacita para caminar como lo que eres. Así es, aleluya. La gracia nos enseña, no nos demanda, pero sí nos enseña. Eso dice Tito, que la gracia nos enseña a vivir. Por eso, querido, querida, deja que la gracia te enseñe. Deja que sea la gracia la que te enseñe. ¿Algún verso más? Verso 14. Estamos en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Claro, viene de Dios y Dios es espíritu. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sin Cristo yo soy así. Verso 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque la ley me revela eso. La ley me enseña, tú eres pecador. Y aunque quieras hacer lo bueno, no vas a poder hacerlo. No. Y lo que no quieres hacer, lamentablemente, a veces lo vas a hacer. Estamos hablando sin Cristo. Porque hay mucha gente que no entiende Romanos 7 y piensa que Pablo está hablando de dos naturalezas diferentes. No. Pablo está relatando algo que se completa luego, solamente para dejarlo bien claro, en el verso 25, porque la gente dice, no, es que yo soy como Pablo, dicen algunos. Yo soy como Pablo, que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y se excusan así, porque han leído estos pasajes de Romanos 7 y se excusan. Dicen, no, es que a Pablo le pasaba. Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando de Saulo de Tarso. Pero, fíjate el verso 25. Gracias doy a Dios... verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hay gente que dice eso. No, porque lo que quiero hacer no lo hago. Porque este cuerpo, esta carne que tengo, como Pablo decía, ¿quién me librará? Pero sigue leyendo, hijo, sigue leyendo, hija, que no se acaba ahí. Que hay que seguir leyendo. Porque el siguiente verso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay otra versión que dice, gracias doy a Dios porque Jesucristo me ha librado. No te excuses en estos versos para seguir pecando o para decir, no, es que hay cosas que no puedo cambiar porque Pablo dijo, no, Jesucristo me libró. No, es que la carne, y Pablo dice, no, Jesucristo me ha librado de esto. Y entonces empieza a hablar en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, y empieza a hablar de esa vida victoriosa en el Espíritu en Romanos capítulo 8. Pero Pablo va enseñando todo eso. Pero claro, hay que seguir leyendo. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, gloria a Dios, Dios es bueno siempre. Aleluya. Obviamente hoy estamos unos minutos más por el retraso en la clase. Primera de Timoteo 1, vamos a atender aquí, porque yo voy a darte versos, Biblia, para que tengamos todo esto claro. Vamos a leer desde el verso 1, vamos a empezar el capítulo y vamos avanzando. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, fíjate, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Dice, te encargué, te mandé, que te envié para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo es una carta pastoral, hay 3 cartas que se denominan cartas pastorales o ministeriales, pero sobre todo pastorales, que son Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, en las que Pablo enseña, por así decirlo, obviamente tenemos mucho que aprender, pero Pablo enseña con una mentalidad de pastorear, ¿de acuerdo? Con una mentalidad de ministerio.
Y aquí directamente le dice a Timoteo, yo te envío allí para que tú les mandases, para que les mandases, no para que, oye, os voy a pedir un favorcito amablemente, no, para que les mandases, no enseñéis doctrina diferente. ¿Cuál es la doctrina? Jesucristo y su obra completa, esa es la doctrina. Pues, verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida, quiere decir que puede haber fe fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, Pablo le dice que no enseñen doctrina diferente, que no presten atención a fábulas, ni a genealogías eternas que no se acaban nunca. Porque hay algunos que se han desviado y se han apartado a la vana palabrería y han querido ser doctores de la ley. Pablo está diciendo, hay algunos que se han ido a la ley, han querido ser doctores de la ley, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Aquí no está, perdona, pero aquí no está hablando un don nadie, ¿eh? Aquí no está escribiendo alguien que... No. Aquí está hablando un señor que sabe de lo que habla. Así es. Por eso cuando tú lees... Gálatas puede tener un lenguaje un poco más brusco. Pero Romanos tiene un lenguaje de judicatura, de abogado. Porque, repito, aquí no habla cualquiera. Léete Filipenses capítulo 3 para que veas quién es Pablo. Y aquí este señor sabe de lo que está hablando. Porque él dice, en cuanto a la ley, yo soy fariseo. Hebreo de hebreos. Irreprensible. O sea, yo cuando he sido enseñado por los mejores maestros de la ley que existían en mi época. Los mejores maestros de la ley me enseñaron a mí. Y este señor dice que todo eso lo tiene por basura. Y este señor, y lo digo con respeto, que nadie piense que estoy aquí, el apóstol Pablo le dice, algunos han querido ser maestros de la ley, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Porque yo sí sé lo que es eso. Claro. Pablo dice, yo sí sé. Pero escucha. Pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena. Si uno la usa legítimamente. Y ahí está el punto. ¿Y qué significa usarla legítimamente? Conociendo esto. Conociendo. ¿Te das cuenta que la vida cristiana no tiene su base en las emociones, sino en el conocimiento? Así es. La vida cristiana jamás debería estar basada en experiencias o en emociones, sino en conocimiento. Amén. No en qué experiencia he tenido. Lo triste, yo lo compartía el otro día con algunas personas, lo triste es ver cómo algunos de experiencias han creado doctrinas. Doctrinas. Porque una experiencia de alguien, lo digo con todo el respeto del mundo, pero yo recuerdo que en los 90, si tú no te levantabas y decías buenos días Espíritu Santo, te ibas al infierno de cabeza, porque tenías que decir buenos días Espíritu Santo, porque alguien había escrito un libro que había tenido una experiencia con Dios y lo hicimos todos doctrina. Y tenías que levantarte y decir buenos días Espíritu Santo, pues si no... Y la culpa no es del que escribe el libro, sino del que hace una doctrina de eso, Claro. por no tener el conocimiento. Y aquí Pablo dice, la ley es buena si se usa legítimamente. Bueno, Pablo, ¿cómo puedo usar la ley legítimamente? Conociendo. Tienes que conocer. Porque el problema es ignorar, no conocer. Conociendo esto, ahora escucha, por favor, a ver, ¿estáis leyendo la Biblia vosotros? Mi esposa me lo va a confirmar porque nuevamente, no sé el por qué, yo no veo los comentarios aquí. Pero mi esposa está siguiendo todos vuestros comentarios. Pregunto, ¿tenéis la Biblia delante y la estáis leyendo conmigo, por favor? Respondedme. Sí, espero porque sé que va con... Pero pido que me respondáis. Algunos, no, pero pido que me aseguréis que estáis viendo la Biblia ahora conmigo. Lucía dice que sí. Sí, Lucía está con su Biblia en la mano y por lo tanto estás viendo lo que estoy leyendo.
Bueno, le he tuteado, perdóneme, pero es la costumbre de tutear a todos los estudiantes, como llevamos tanto tiempo juntos, os tuteo a todos, perdonadme si no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿eh? Ok, entonces, como tenéis la Biblia delante, algunos de vosotros que vais confirmándome. Víctor, César. Perfecto, César, Víctor, ¿no? Ana. Entonces Ana, estáis leyendo conmigo, porque no quiero, es que yo quiero que veáis que es Biblia, que no me lo invento yo, porque si no luego, y también voy a decir algo, yo, si hay gente que comenta cosas contrarias, yo ya no voy a discutir con nadie. Yo voy a estar aquí enseñando cada día y quien quiera aprender, gloria a Dios por ello. Y si alguien comenta algo, pues vosotros mismos que lleváis casi 50 clases podéis responderles. podéis responder porque ya tenéis conocimiento de sobra. Ya lo teníais antes, pero gracias a Dios este curso nos ha ayudado a crecer también. Bueno, pues como estáis leyendo la Biblia con nosotros, fíjate lo que dice. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Dice eso o no dice eso? Sí. Y me da igual que busques otra versión. Busca otra versión que va a decir, con otras palabras, con otra forma, pero es que va a decir exactamente lo mismo. En ninguna versión te va a decir que la ley fue escrita para el justo. Así es. Te lo va a decir con otras palabras, pero te va a decir que justo y ley no casan, no van juntos. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Lo hemos dicho antes, primer propósito de la ley, revelar mi pecado. Cuando yo estoy sin Cristo, está bien que me planten la ley. Yo no digo si está vigente, la ley en Cristo se cumplió, pero cuando estoy sin Cristo está bien que me digan, no, mira, es que el estándar de Dios, porque a veces pensamos que somos buenos y hay gente que dice, no, es que yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie y por lo tanto voy al cielo. Pero recordemos que nadie va al cielo por hacer buenas obras y nadie se pierde por hacer malas obras. Es, creo en Jesús, reconozco a Jesús como mi Señor o no. Ese es el punto, ¿no? Así es. Ahora, para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, y puedes leer, y verso 10 al final, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Muchos defienden la sana doctrina, ¿cuál es? Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. ¿Cuál es la sana doctrina? La que tiene tal denominación, los pentecostales sana doctrina, los bautistas, tal. No, la sana doctrina es el evangelio de Jesucristo. Amén. Esa es la sana doctrina, el evangelio de Jesucristo. Y aquí Pablo dice que la ley no fue dada para el justo. Ahora te voy a hacer a ti otra pregunta, querido, querida. ¿Tú eres justo o no eres justo? Amén. ¿Tú eres justa o no eres justa? ¿Tú has sido justificado, justificada o no lo has sido por medio de Jesucristo? ¿Qué piensas? Que sí. Mi esposa es rotunda. Sí, dice. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 1 que Jesucristo ha sido hecho nuestra justificación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Amén. Yo creo firmemente que todos los que estamos en Cristo somos 100% justos. Creo firmemente que todos los que estamos en Cristo no podemos ser más justos de lo que ya somos ahora. Amén. Porque nos justifica la obra completa de nuestro Señor Jesucristo y no lo que nosotros hacemos o lo que nosotros dejamos de hacer. Por lo tanto, caminaremos de una manera o de otra, pero todos los que estamos en Cristo somos justos al 100%. Perfecto. En base a este verso, querido, querida, que no sé si se ve o no se ve, pero tú lo estás leyendo, en base a este verso, la ley no es para ti. Así es. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Está escrito o no está escrito? Amén. Así Si es. está escrito, yo tengo que abrazar eso. Claro. Si alguien te pregunta, tú puedes decir con rotundidad que la ley no fue escrita para ti, Amén. Así es. porque estás en Cristo. Y por lo tanto, has muerto a la ley. No estás bajo la ley, porque la ley
no fue dada para el justo. Por eso Pablo dice, la ley es buena, pero hay que usarla legítimamente. Y para usarla legítimamente necesitamos conocer esto. Así es. Necesitamos conocer esto, dice Pablo. Amén. Para usarla bien. ¿Por qué para usarla bien? Porque si no conocemos esto, a lo mejor le vais a meter ley al justo. Y al justo no podéis meterle ley. Claro. Porque la ley no fue dada para el justo. Ujú. Entonces, Pablo le está escribiendo a un pastor, acuérdate que esto es una carta pastoral. Y le está diciendo, sí, la ley es buena, pero hay que usarla bien. Y para usarla bien hay que entender que al justo, a la iglesia, no se le puede dar ley, porque no fue dada para la Así iglesia. es. Claro. La ley no fue dada para la iglesia. Por lo tanto, a la iglesia no se le tiene que dar ley. Mm, Así es como se usa legítimamente la ley. Así es. Teniendo claro que jamás fue dada para ti. Ujú. Si alguien pregunta, ¿estamos o no estamos bajo la ley? Con todo el respeto del mundo, le digo que no ha leído mucha Biblia. Porque Romanos capítulo 6 me dice, y el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Romanos 7 me dice que he muerto a la ley. Primera de Timoteo 1 me dice que la ley no fue dada para el justo. Entonces, cuando predicamos justicia y cuando el creyente entiende la justicia de Dios en él, también debe entender al mismo tiempo que si soy justo, la ley no fue dada para mí. Así es. Yo no tengo que estar sometido a la ley. Así es. Eso es lo que la Biblia dice. Ujú. Que nosotros queramos añadirle otra cosa, que bueno, eso ya ahí cada uno, nosotros no. Nosotros vamos a predicar lo que la Biblia dice. Ese es nuestro compromiso, predicar a Jesucristo, cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Y la Biblia dice rotundamente que si tú estás en Cristo, querido, querida, olvídate de la ley, porque no fue dada para ti. Amén. Y aunque ya lo hemos hablado, lo volveremos a repetir. ¿Por qué? Porque tú ahora tienes al Espíritu Santo. Así es. ¿Y para qué vas a querer abrazar dos tablas de piedra cuando tienes al Dios vivo en tu interior? Amén. Aleluya. Tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. Y el Espíritu Santo viviendo en ti, Él es el que te va a decir. Él es el que te va a guiar. Él es el que te va a llevar a toda la verdad. Gloria a Dios. Él es el que te va a dirigir. Disfruta de eso. Claro. Pero te voy a decir algo. Si quieres la ley, en la ley no está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ojo, no estoy diciendo que para el que vive con la ley no tiene... No, todo el que está en Cristo tiene al Espíritu Santo. Pero el que está viviendo bajo la ley no está disfrutando de la dirección del Espíritu Santo en su vida. Así es. Dios vive en ti. El Dios interno habita en ti. Gloria a Dios. Y eso solo es posible bajo la gracia. Así es. No hay otra. Gloria a Dios. Hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectaros. Pedimos disculpas una vez más por haber llegado tarde, pero habéis estado fieles ahí. Esperamos que la clase de hoy haya sido de beneficio para vuestras vidas, que hayáis aprendido, conocido algo más. Y recordad que si queréis, mañana a las 7:30 volveremos a estar aquí para seguir con una clase más. Y cuando lleguemos a la clase 50, que si los números no fallan será el viernes, en la clase 50, mi amada esposa que está aquí a mi lado y la habéis estado escuchando supongo, ahí está su mano, y yo estaremos hablando de nuestros principios con la gracia, nuestro encuentro con la gracia, cuando la gracia nos alcanza y cómo fueron esos inicios. Y bueno, estaremos ahí. Si tenemos que estar más del tiempo que solemos estar, lo estaremos. Será un viernes y podemos estar un poquito más de tiempo. Así que os invitamos a que estéis expectantes para la clase número 50. Mientras tanto, mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Si queréis podéis compartir el vídeo si creéis que va a ser de beneficio para otras personas. Y si queréis también podéis visitar el canal de YouTube, podéis suscribiros y compartirlo, porque allí tenéis todas las clases que hemos dado hasta hoy, con otras series de enseñanzas que pueden ser de gran beneficio para vosotros. De verdad, os amamos muchísimo a todos, mandamos un fuerte abrazo para todos, cuidaos mucho y mañana a las 7:30 aquí estaremos para seguir hablando de la ley.
Hasta luego. Por aquí está mi esposa que saluda también. Adiós. Hasta mañana. Gracias.